Esta es la primera de una serie de charlas que exponen la filosofía networkista. Nos pareció prudente empezar con la primera charla hablando de cuáles son las influencias y las fuentes que confluyen en esta corriente de pensamiento. La charla se llama 4 fuentes del networkismo, un nuevo paradigma para pensar la red humana. ¿Esto es un meme? Bien, primero vamos a empezar con un poco de contexto histórico. Nosotros hoy estamos viviendo lo que muchos llamaron la revolución digital o la revolución de la computación, que podríamos decir que es del calibre en términos de las transformaciones que inducen en la vida cotidiana de lo que fue en su momento la revolución industrial. La computadora es análoga a lo que fue la máquina de vapor en su momento, en el efecto sobre la vida cotidiana, pero también en cómo nos contagia un modo de pensar la naturaleza, la sociedad, el movimiento en general y el mundo. Históricamente, todas las revoluciones técnicas, todas las revoluciones científicas inducen revoluciones en el pensamiento, cambios de paradigma, cambios de cosmovisión, cambios de zeitgeist en toda la sociedad. Nosotros estamos en la orilla de la revolución de pensamiento de la computación. Estamos frente a la orilla de un océano teórico inexplorado, pero que ya empieza a ofrecer respuestas a viejas y grandes preguntas. Entonces tenemos la responsabilidad histórica y la responsabilidad ética de asumir el paradigma actual y usarlo para enfrentar las crisis que se agravan año a año, que son el crecimiento extremo de la desigualdad, la extrema pobreza, la crisis emocional con las epidemias de ansiedad y depresión, el auge de la violencia social y, por supuesto, la crisis ambiental que cada vez se acerca más. Y lo que vamos a hablar hoy son de 4 ideas que vienen, que forman parte o que trajo la revolución de la computadora y que son 4 ideas que juntas, conectando los puntos entre ellas, inducen un cambio de paradigma. Estas son la idea de la complejidad, el tratamiento de los sistemas complejos, que inicia en los años 40, tuvo mucha fuerza también esa corriente de pensamiento en los años 70 y hasta hoy se sigue estudiando un montón. El concepto de intuición, la claridad de que las personas no somos tanto individuos racionales como lo pensó la Ilustración, sino que la mayoría de nuestras decisiones son sobre todo intuitivas. La computación en general, con 3 grandes momentos, o sea, cómo se induce desde el pensamiento sistémico la teoría general de sistemas en la primera mitad del siglo XX, y después la programación orientada a objetos y los tipos abstractos de datos que contagian ideas filosófica, metafísica y epistemológicamente muy relevantes. Y por último, la noción de redes vivas, que es una noción que vamos a estar definiendo un poco en estas charlas, pero que tiene influencia de la cibernética, de la teoría de grafos, que arranca con Euler hace varios siglos, pero el primer libro de texto al respecto salió en los 60. Influencias de Robert Axelrod en el pensamiento social, Barabasi con la teoría de redes más recientemente. Pero las 4 ideas centrales son la complejidad, la intuición, la computación y las redes vivas, que tienen largas historias y que formaron parte del pensamiento de vanguardia durante todo el siglo XX. Y nosotros tenemos la responsabilidad de construir el paradigma de la red, de integrar estas 4 ideas en nuevas perspectivas sobre cómo funciona la sociedad, sobre cómo funciona la humanidad, sobre la ética, la economía, la psicología, la epistemología, en un cambio de paradigma que tiene características similares a lo que fue el surgimiento de la modernidad, a lo que estamos llamando paradigma actual o paradigma networkista. ¿Qué significa cambiar de paradigma? Kuhn, que fue el que introdujo el término para hablar de las revoluciones del pensamiento, usaba paradigma como sinécdoque. ¿Qué es una sinécdoque? Es un recurso literario que refiere a el todo por el nombre de la parte. Acá tengo un verso de Borges que lo ejemplifica, que habla de las proas viniendo a fundar la patria, donde proa es una sinécdoque de barco, o sea, usa el nombre de la parte de una cosa grande para referirse al todo. Paradigma es un término que originalmente significa algo así como modelo, que nosotros podríamos intuitivamente interpretar como un dibujito, como un modelo general. Cuando Kuhn usa el término paradigma para referirse a todo un cuerpo de pensamiento que llevan a cabo los científicos, paradigma se está usando para referirse a todo ese cuerpo de conocimientos como sinécdoque. El paradigma es el modelito inicial que son los primeros ejemplos que uno aprende y que de alguna manera empiezan aproximando al sistema que uno quiere estudiar y a partir del cual después se enriquece y se complejiza la teoría. Entonces, cuando hablamos de cambio de paradigma, no estamos diciendo nada más ni nada menos
que cambiar de dibujito fundamental. O sea, hay un primer modelo sencillo que es distinto a los anteriores para entender la sociedad, que es mucho más fuerte y más predictivo como modelo sencillo que los anteriores modelos sencillos y que promete ser muy útil por poder explicar muchas cosas complejas de manera sencilla para construir, enriquecer sobre eso nuevas teorías científicas, un nuevo desarrollo científico que se base en estos nuevos paradigmas. ¿Qué significa desde esta interpretación cambiar de paradigma? Algo que podríamos llamar desde del vocabulario de la ciencia de datos, sobreajustar. Una función sobreajustada es una función que es demasiado compleja y está demasiado adaptada a lo que podría decirse los árboles y no el bosque. En lugar de entender las tendencias generales, se centra demasiado en algunos detalles y eso la hace perder cierto valor predictivo sobre el todo. Acá tenemos dos imágenes. La de la derecha es una función sobreajustada que no representa la tendencia general de los puntos que quiera representar, y a la izquierda tenemos una función más simple, no sobreajustada. El ejemplo característico que se usa para hablar de cambios de paradigma es la revolución copernicana. En la revolución copernicana, lo que sucedió fue que al hacer un clic y al pasar a describir el movimiento planetario pensando que el Sol está en el centro del sistema solar en lugar de la Tierra, se pudo describir el movimiento planetario que uno observa en el cielo con solamente 10 círculos, 10 órbitas circulares en lugar de las 100 y pico de órbitas circulares que el modelo tolemaico, que era el anterior, requería. La revolución copernicana y el modelo copernicano era más impreciso que el anterior. Es decir, el cambio de paradigma redujo la precisión del modelo, pero aumentó muchísimo la simplicidad. Entonces, cuando estamos hablando de paradigmas, que es lo primero que uno quiere aprender, que tiene que ser sencillo y que tiene que describir a grandes rasgos las cosas para después enriquecer, era mejor el modelo copernicano. No porque fuera más preciso o más predictivo que el modelo anterior, sino porque como modelo simple, como modelo sencillo, permitía explicar muchísimo con muy poco. Eso es lo que vamos a estar haciendo a través de los próximos talleres del paradigma networkista. Tener modelos un poquitito menos precisos, pero muchísimo más sencillos, que permiten con muy poco explicar lo que las teorías anteriores sobreajustaban y explicaban a partir de muchísimos paréntesis y teorías especiales diferentes. Vamos a hacer eso en la economía, en la psicología, y vamos a hablar también de temas éticos y de temas epistemológicos en general. Los primeros talleres que vamos a ver van a ser de economía. Y tenemos 3 ejemplos de paradigmas económicos de los cuales vamos a estar hablando. Uno es el paradigma marxista, que describe el modelo más sencillo, el paradigma marxista, describe a la sociedad a partir de 2 agentes, que son 2 clases, que son la burguesía y el proletariado. Y la pelea entre la burguesía y el proletariado daría lugar a la evolución de la historia y la ideología económica. El segundo paradigma es el modelo de competencia perfecta, que tiene sobre todo influencia neoclásica, que dio lugar a lo que después, en su enriquecimiento y complejización, es lo que hoy se estudia como economía mainstream. Y lo que vamos a estar viendo en las próximas clases es el paradigma networkista. Recordemos estos dibujitos porque cuando hablemos de complejidad es importante el tipo de modelos que cada uno adopta. Y vamos a hablar ahora de complejidad. Entonces, el concepto de complejidad es la primera palabra clave que induce en este cambio de paradigma del cual vamos a estar hablando. Podríamos decir que se populariza mucho el término con un paper, un artículo de Warren Weaver que se llama Science and Complexity, de fines de los 40, que habla justamente de 3 tipos de sistemas o, como nosotros lo podríamos interpretar, 3 tipos de modelos. Los 3 tipos de modelos son, en primer lugar, los sistemas simples. Los sistemas simples son sistemas que, si tienen interacciones no lineales, o sea, interacciones que tienen algo de complejidad, son de hasta 2 partes. O sea que si la interacción es mutua y de efectos en el movimiento medio intrincado, solo se pueden considerar hasta 2 partes en este tipo de modelos. Nace con la matemática que lo funda estos modelos son las ecuaciones diferenciales, desarrolladas
por Newton y Leibniz, con la primera teoría unificada del movimiento físico. Es la primera vez con Newton que se tiene el mismo modelo para describir el movimiento supralunar, es decir, arriba de la Luna, que antes era todo esférico y circular, y el movimiento sublunar, el movimiento de las piedras, para el cual se usaba sobre todo física de influencia aristotélica. La primera teoría unificada del movimiento físico fue la teoría newtoniana y usaba las ecuaciones diferenciales. Se usó sobre todo paradigmáticamente para describir cómo un planeta orbita alrededor de otro. Ahora, cuando vos integrás, es decir, cuando tratás de saber cuál va a ser la trayectoria de un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales, que 3 partes no tiene solución analítica. Es decir, que no existían la capacidad de resolver cómo se iba a mover ese sistema. Paradigmáticamente, eso en la física siempre se llamó el problema de los 3 cuerpos. Es un problema muy célebre que lo que te dice es, vos no podés considerar desde esta teoría tan fuerte del movimiento sistemas que tienen 3 partes o más interactúan de manera no lineal. Entonces la matemática, que es muy poderosa y que sirve muy bien para explicar el movimiento, contagió los modos de pensar el movimiento tan poderosos de una teoría tan poderosa, pero que solo podía describir sistemas de hasta 2 partes. Entonces los modelos que nacen de ahí fueron modelos dualistas. Y esto contagió en la cosmovisión del primer pensamiento científico formal modelos dualistas y sistemas dualistas. Pensás un planeta orbitando a otro con la mecánica de Newton. Están los modelos ecológicos de presa y depredador de Lotka-Volterra. Las teorías psicológicas también heredaron un modo dualista de modelar el subconsciente, es decir, las influencias no conscientes del aparato cognitivo que hacen a la mente consciente, o un modelo de la conducta pensado en términos de interacciones entre un organismo y su entorno, con el conductismo de Watson y Skinner. Y en economía, la influencia de este modo de pensar dualista es la economía marxista, que entiende a la economía y a los agentes de la historia económica como 2 partes que interactúan: la burguesía y el proletariado. El segundo tipo de sistemas, el segundo tipo de paradigmas, son lo que Warren Weaver llamó los sistemas de complejidad desorganizada. Estos sistemas, en lugar de ser sistemas de 2 partes interdependientes, son sistemas de muchísimas partículas, prácticamente infinitas, partículas de movimiento que se puede modelar como independiente, y sobre todo una característica que tienen es que no forman estructuras. La matemática que dio lugar a esta teoría viene sobre todo de Boltzmann, con la termodinámica estadística. Se usa mucho una ley estadística, que es la ley de grandes números, que sirve para predecir cómo funciona un todo cuando el movimiento de las partes es independiente, y arranca hablando de gases. O sea, arranca hablando sobre todo de gases ideales, estudiando cómo emergen propiedades agregadas, como la temperatura, la presión, etcétera, de cómo se mueven las partículas de un gas. Ahora, el modelo de gases ideales dice cosas como que un gas va a, tender a un estado de máxima entropía, que va a llenar el espacio que lo ocupa. Como hay muchas ideas que están en la teoría de gases ideales que parten de la base de que el movimiento de las partículas se puede modelar como un movimiento independiente, como cada una de las partículas hace lo que sería un random walk, va caminando al azar para cualquier lado, y que no forman estructuras. Si uno intenta modelar desde la teoría de gases ideales cómo se va a mover un pez o cómo se va a mover una lagartija, lo primero que te diría es, bueno, las partículas van a ir moviéndose todas para cualquier lado y van a llenar el recipiente, y no es lo que pasa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué uno no puede usar la teoría de gases ideales para entender cómo se mueve un animal vivo? Y porque los átomos del animal sí forman estructuras y su movimiento no es independiente. Esto es muy importante. La matemática induce modelos gasistas. Así como la primera matemática inducía modelos dualistas, esta matemática induce o sugiere modelos gasistas que también contagian un modo de pensar el movimiento, basándose en los gases ideales o en distintos modelos que heredan el modelado de fluidos. Y esto trae algunos problemas. Por ejemplo, si uno modela el tráfico como un flujo,
y no entiende interacciones complejas, emergentes de cuando un auto acelera dependiendo de la posición del otro auto, va a creer que el tráfico se resuelve añadiendo carriles, se intenta muchas veces añadir carriles y no se resuelve el tráfico. Y así como tenemos ese problema con el tráfico, hay muchos problemas sociales, naturales, económicos y emocionales que los modelos de complejidad desorganizada no pueden entender y por lo tanto no pueden resolver. Uno de los modelos que hereda la teoría de los gases en el modelado gasista es lo que fue la teoría neoclásica, la teoría de oferta y demanda y el paradigma central que da lugar después a toda la economía mainstream, que se basa en el concepto de individuos racionales, que incluso en los libros introductorios de economía se presenta la idealización de los individuos racionales como una idealización válida porque los físicos pueden usar la idealización válida de los gases ideales. Arrancan los libros de economía y te dicen, bueno, esto no es 100% cierto, pero fíjate que tampoco es 100% cierto que la colisión de las partículas es perfectamente inelástica y sin embargo usamos la teoría de gases ideales. Sí, usamos la teoría de gases ideales para entender gases, pero no para entender ecosistemas. Y eso es bastante clave. Y de hecho, algo que no vamos a entrar mucho en detalle hoy, pero hay, la ley de oferta y demanda uno la ve y es como si fuera la ley de Boyle de dos gases en equilibrio de presión. Son dos curvas que son, cada una es prácticamente la ley de Boyle. Puedes cambiar precio y cantidad por presión y volumen y listo. Y esto es otro meme donde, la biología gasista diría que cualquier animal se evaporaría directamente. Y el tercer tipo de sistemas son los sistemas de complejidad organizada. Estos sistemas se caracterizan por tener muchas partes heterogéneas, pueden ser distintas, que se conectan y se adaptan entre sí, que pueden formar estructuras. La matemática característica de este tipo de sistemas es el modelado computacional sobre redes o los modelos multiagentes, pero básicamente hay un requisito de poder poner a interactuar o poder entender al mismo tiempo la interacción entre muchas partes. De hecho, los modelos de sistemas de ecuaciones diferenciales que no tenían solución analítica antes del nacimiento de la computación permiten lo que se llama integración numérica y también se pueden tener tipos de modelos heredados de las ecuaciones diferenciales que ya dejan de ser dualistas, lo cual también es un crecimiento. Entonces la computación te permite empezar sistemas de otro tipo, de un tercer tipo. La computación permite describir cómo se conectan y adaptan este tipo de sistemas y permite entender cómo emergen estructuras y propiedades globales en sistemas a partir de sus interacciones simples. Entonces, esta nueva matemática o esta nueva capacidad de formalizar sistemas permite modelos networkistas, es decir, en lugar de dualistas o gasistas, modelos basados en cómo funcionan las redes vivas. Y esto también contagia un modo de pensar el movimiento. Y hay cierto tipo de sistemas que uno después dice, esta era la posta para entenderlos. O sea, cuando vos entendés un cerebro o una persona en un contexto social, cuando vos querés entender un ecosistema, o cuando vos querés entender una organización de cualquier tipo, religiosa, económica, lo que fuera, es mucho más rico esta forma de pensar. Y ahora que vamos a empezar hablando de la economía, si nosotros empezamos hablando de la economía y la economía se parece mucho más a un cerebro y a un ecosistema que a un gas ideal o un modelo dualista. Hay organizaciones que emergen, que forman estructuras, como los sindicatos, las empresas, los estados o las religiones. Es mucho más parecida a la sociedad a un modelo, a un sistema que se debería estudiar desde un modelo networkista a un sistema que se pueda estudiar desde el dualismo o desde el gasismo. Porque las partes interactúan, forman estructuras, pero no hay solo dos partes, hay muchas. Y hay otro tipo de cosas que vamos a entrar más en detalle cuando hablemos en el segundo ciclo, cuando hablemos de psicología, que son estructuras que también tienen mucho peso económico, como las comunidades, los grupos de amigos e incluso las familias, que pesan mucho sobre el desarrollo de la economía. Pensemos que casi la mitad del trabajo humano son personas que hacen trabajo de cuidado en el hogar, que no está remunerado por las transacciones económicas tradicionales, sino que sigue otra lógica, que es una lógica mucho más emotiva. O hay un enorme porcentaje de las personas
que viven, por ejemplo, con menos de $1 por día, que sin ánimo de romantizar esa situación, porque es terrible, pero hay una integración económica. Hay actividad económica que no está representada monetariamente, pero que tiene que ver con relaciones de reciprocidad, de amistad, de producción comunitaria, que no está mediada por las relaciones económicas neoclásicas que podría haber el nazismo, pero que sin embargo pesan mucho y generan redes de colaboración y de lo que se podría llamar capital social o colaboración, que son muy importantes en la economía global. La segunda palabra clave es la intuición, que bueno, se habla de la intuición hace muchísimos siglos, pero que fue popularizada en la economía y en las ciencias cognitivas por Daniel Kahneman en los años 70 u 80, pero que el libro célebre que se llama Thinking Fast and Slow se publicó en 2011, que es un modo arracional, no racional, de procesar la información que tenemos las personas. Básicamente hay dos maneras de conocer el mundo. Una es la razón, el pensamiento simbólico o discursivo, un pensamiento que tiene una contraparte con una vocecita interna que casi que siempre se autopercibe en términos de lenguaje, que originalmente, intuitivamente lo podemos pensar como eso que nos ayuda a conectar una piedra con un palo para hacer un hacha, o recordar una rama cuando vemos una banana en un árbol que nos ayuda a bajarla. Es como muy operativo para resolver problemas de cómo manipular cosas en el mundo, para hacer mecanismos, por ejemplo. Es consciente, es decir, es algo que mi cabecita se da cuenta que lo está haciendo, percibo que estoy razonando. Procesa la información en serie, lo que querría decir tipo una idea tras de otra, como en el lenguaje que va una palabra tras de otra, o voy pensando una cosita, un mecanismo, un engranaje después de otro para razonar qué es lo que va a ser un mecanismo. Y es muy costosa, es escasa y es lenta. Consume muchísima glucosa. El procesamiento, el cerebro es el órgano en términos de su peso más glucosa consume. La parte del cerebro asociada al pensamiento racional se cansa muy rápido y funciona muy lento para procesar información. Y la observación que popularizó Kahneman y que hoy en día está ampliamente aceptada es que muy pocas de las decisiones cotidianas que tomamos son decisiones deliberadas o racionales, que vienen de un razonamiento, un argumento interno que nos lleva a tomar la decisión. Casi siempre nuestras decisiones son mucho más parecidas a algo que no pensamos, como, no sé, vas al kiosco y elegís cualquier alfajor, estás manejando y no estás razonando verbalmente sobre cuándo hacer cada cosa, salvo cuando apenas arrancás. Estás con otra persona y vas intuyendo cómo va la conversación, no sé, si querés dar un beso o no. No son cosas que uno razone, o por lo menos la mayoría de las personas no razonan esas cosas. Y la segunda forma de conocer el mundo es la intuición, que es procesamiento automático de la información. Un ejemplo muy clave, es muy paradigmático de la importancia ancestral del pensamiento intuitivo, es ver una persona, ver sus actitudes, su movimiento corporal, su movimiento ocular, y intuir si va a traicionarme, o intuir si le caigo bien como persona, o si lo que estoy haciendo le cae bien a una comunidad. Son cosas que en general no pienso, pero que cambio mi actitud en función de cómo reaccionan los demás sin pensarlo, pero que eso afecta a mi conducta. Entonces, no forma parte de mi pensamiento consciente, no me doy cuenta que lo estoy haciendo, pero influye en muchísimo más que la razón en mis decisiones cotidianas. Una característica que tiene la intuición es que hace algo así como procesar la información en paralelo. Es mucho más capaz de tener un pantallazo general directo de algo que capaz tiene muchas partes interdependientes, y a partir de eso sacar una conclusión rápida. Por ejemplo, cuando yo estoy viendo el movimiento, el lenguaje corporal de una persona, intuyendo si me da mala espina o si me genera una sensación de seguridad, y ahí lo que están haciendo mis ojos es procesar información del movimiento de los brazos, del movimiento de las piernas, de los ojos, de los gestos, del tono de voz, un montón de cosas al mismo tiempo que te vuelven una respuesta rápida. Y es muy barata, es abundante, todo el tiempo la estamos usando y es muy rápida. Y media la enorme mayoría de nuestras decisiones. La intuición tiene una relación muy estrecha con la red humana.
Y por la red humana me refiero a la red social y la red económica, todas las redes de conexión humana para hacer cosas, tanto para socializar como para producir, como para comerciar en general. En este caso, la intuición evolucionó muy cerca de la comunidad humana cercana. Por un lado, es muy útil y está muy adaptada a pensar la red humana, a procesar información de la red humana. La intuición, como puede procesar información en paralelo, puede considerar muchas cosas al mismo tiempo, es buena para procesar sistemas complejos, buena para entender redes, que la razón es mucho más de hacer pequeños dualismos, tipo este engranaje y este engranaje, después este engranaje y este engranaje, después esta palabra y esta palabra. Hay muchas ideas tradicionales, intuitivas, que pueden ser falibles, pero que aproximan propiedades reales que desde el modelado más computacional y nuevo son características reales de las redes humanas. Muchas religiones, muchas pseudociencias y muchas ideas del pensamiento heurístico de las personas expresan propiedades de las redes, que esto es parte de lo que vamos a ir viendo en las próximas semanas. Bueno, ejemplos de pensar en redes son los que vimos recién, ¿no? Pensar la red, tipo pensar si lo que hago le cae bien a una comunidad o pensar un organismo, son cosas que la razón no puede pensar directamente sistemas tan complejos. Pero la intuición se acerca muy bien. Y después, también la intuición funciona pensando en red. Es decir, que el procesamiento intuitivo de la información no es algo que hacemos solos, sino que es una forma de procesamiento distribuido de la información que llevamos a cabo como comunidad, entre la comunidad. Un ejemplo de esto es la heurística de arrastre. El efecto arrastre, que es la tendencia a adoptar la creencia que tiene la mayoría de mi comunidad cercana. Y esto es muy útil. Por ejemplo, si yo soy un ciervo, estoy pastando, pastando, supongo, y veo otro ciervo que empieza a correr. Bueno, ¿qué hago? Una cosa que puedo hacer es esperar a ver el león, yo, en cuyo caso voy a tener bastante menos chances de sobrevivir. Otra cosa que puedo hacer es empezar a correr cuando el otro ciervo corre. Y es mucho más probable que sobreviva en general si arranco a correr cuando el otro ciervo corre. Ahí lo que estoy haciendo es que la percepción del león no la estoy llevando a cabo yo solo como persona, sino que la intuición hace que yo perciba en red. Es decir, que mi percepción del león está mediada por la red, por el primer ciervo que ve al león, que arranca a correr, los otros ciervos que ven al león y arrancan a correr, y yo después arrancando a correr. Así como en el caso de los ciervos, la adopción de creencias, de contagio de noticias, de ideología política, mucho de eso procesa la información en red y yo heredo ideas de mis amigos que no las estoy pensando yo racionalmente, sino que las está pensando la red. Otro ejemplo de pensar en red es la heurística de autoridad, que es tender a adoptar la creencia que suele adoptar una persona que es referente de la comunidad o que suele tener ponerle que éxito en cosas que haga, ¿no? Si yo veo que esa persona está trepándose por otro lado a la rama y está mucho más arriba que yo y está trepando más, tipo, capaz ni lo pienso, simplemente sigo ese camino, también es la red pensando a través de mí. O sea, cuando la comunidad, alguien encuentra algún camino, los demás lo siguen y eso es la intuición procesando la información en red. Las heurísticas cognitivas siguen patrones. Como la heurística de arrastre o la heurística de autoridad, son patrones que tiene nuestro procesamiento intuitivo. Y estos patrones que tiene la red se pueden entender en el lenguaje de la red. O sea, para vos hablar de efecto arrastre tenés que ver la comunidad, tenés que ver quién ve a quién está conectado con quién es la comunidad cercana de quién, y de esa manera vas a poder entender mucho mejor muchas heurísticas cognitivas que tienen que ver con el procesamiento en red de la información. Entonces esto da como una idea un poco complicada, porque las personas somos algo así como pseudo-zombies, como semineuronas, en el sentido de que tenemos patrones muy marcados de comportamiento, que son las heurísticas, pero que a veces nos podemos salir de esos patrones. Hay una minoría de momentos en los que podemos pensar racionalmente y hacer cosas que se alejen de los patrones que rigen nuestro comportamiento heurístico,
y comportarnos de manera racional. Esto implica, por un lado, que seguimos patrones casi siempre, y esto tiene muchas repercusiones en la ética y en la militancia política, porque si nosotros militamos, sobre todo de manera discursiva o debatiendo, vamos a estar jugando en un campo que solamente afecta a la minoría de las decisiones y el movimiento de la red humana. Entonces, es poco útil esa forma de actividad. Seguimos patrones casi siempre, pero no siempre, y eso también es fundamental. O sea, tenemos que saber primero que las decisiones racionales son escasas, como con el efecto de que el discursivismo y tratar de cambiar la mentalidad de las personas solamente pensando, razonando, debatiendo o concientizando. Cambiar al mundo concientizando es un problema porque la gente no se mueve a partir de su conciencia de individuo racional. Pero por otro lado, nosotros sí a veces podemos tomar decisiones que se alejen de esa influencia de la red. Nos podemos correr un poco de los designios de la red y hacer acciones más autónomas o más racionales o más conscientes, pero el efecto que tienen esas acciones, o sea, con las pocas acciones que podemos decidir tomar, si nosotros entendemos cómo funciona la red y cómo se afecta la acción social a partir de los mecanismos que rigen el comportamiento de la red, podemos elegir esas acciones racionales de modo que resuenen al máximo posible. Que tengan como así un efecto rebote, un efecto dominó, un efecto amplificador a partir de la comprensión del funcionamiento de la red, maximizar el impacto y el poder transformador de las escasas acciones que podamos decidir tomar. Y por último, hay una metáfora un poco alocada, pero tiene que ver con el ejemplo de una neurona, ¿no? Una neurona tiene un patrón a partir del cual se dispara y eso hace que se disparen otras neuronas. Uno puede entender a la neurona, pero también es cierto que cuando quiere tratar con un elefante o con cualquier animal o con una persona, uno no está pensando en cómo interactúan cada una de las neuronas, sino que puede entender algunos patrones generales de cómo funciona el animal, de cómo funciona la persona, y a partir de esos, y tratar con esos patrones generales. Entonces, si quieres entrenar un elefante, es más fácil entender al elefante, interactuar con el elefante cuando lo entendés como un todo integrado. Y algo parecido sucede con la red humana. Nosotros lo que vamos a ver es cómo funcionan los nodos de la red humana, cómo se conectan las personas, cómo se influencian entre sí, cómo se comporta la red humana, para eventualmente entender propiedades globales de cómo funciona la red humana que nos permitan interactuar mejor con ella. Es decir, que si queremos llevar a la red humana hacia un lugar que no destruye el medio ambiente o hacia una distribución económica más justa, podamos hacerlo con mayor facilidad. La tercera palabra clave es la computación. Durante 100.000 años, las dos maneras de conocer al mundo que tratamos estuvieron separadas. Hoy las llamamos razón e intuición. Los griegos las llamaron dianoia y noesis. Los romanos las llamaron ratio e intuitio. Kahneman, que es el economista o psicólogo que había mencionado en el anterior, lo llamó sistema 2 y sistema 1, dándole prioridad, o sea, sistema 1 a la intuición como lo más importante. Toda la historia de la filosofía, casi que el canon filosófico, distinguió estos dos modos de pensar. Y de lo que dijimos de la razón y la intuición se siguen algunas cosas. Por un lado, la razón, al procesar la información en serie y al poder considerar pocas cosas al mismo tiempo, es relativamente mala para entender por sí sola sistemas complejos, es decir, sin ayuda de otra cosa. Pero por otro lado, como se puede expresar mediante el lenguaje y trabajar en comunidad, tiene la capacidad de, podemos construir ciencia afinando el pensamiento lógico y la capacidad de construir ciencia en comunidad. En cambio, la intuición entiende muy bien sistemas complejos, o sea, es mucho más capaz de entender las intenciones de una persona o que también le caemos a una comunidad que la razón, muy capaz de entender ciertos sistemas complejos, pero al mismo tiempo es falible. La intuición se equivoca más que un razonamiento lógico matemáticamente perfecto, y por otro lado es más difícilmente verbalizable o comunicable, o por lo menos hay que hacer una traducción. Digo, no es que ya de por sí es verbo y lenguaje, sino que hay que hacer un ejercicio de traducción difícil, complicado, y no es tan buena para hacer ciencia en comunidad. No es tan fácil integrar intuiciones como integrar razonamiento. La computación, que ya vimos su efecto sobre los sistemas complejos, también permite cerrar esta brecha de 100.000 años de historia de el pensamiento del mundo humano.
¿Por qué? Porque la computación, por un lado, como vimos, nos permite entender bien sistemas complejos. De la misma manera, es capaz de expresar el mismo tipo de rigor que tiene el pensamiento lógico. Y por lo tanto, como se expresa en lenguajes, es verbalizable, es comunicable y permite hacer ciencia en comunidad. Entonces esto es un cambio, quizás el punto central de todo lo que vamos a decir. Estamos en la orilla de un cambio de paradigma que no tiene precedentes. El último concepto es el concepto de red viva. Y esto es quizás la cuestión más central a lo que vamos a ver. Más allá de la capacidad de entender la complejidad que da la computación, hay una capacidad de entender la red humana que viene de que la red humana es más sencilla de lo que pensamos, o de lo que solemos pensar, o de lo que pensábamos en el pasado. Porque la vida, las cosas vivas, tienen invariantes homeostáticos robustos. Tienen cosas que se quedan quietas y que la propia vida ayuda a que si hay un corrimiento, lo corrige y vuelve a preservar esa estabilidad. Algunos de estos invariantes son puntuales, algo que se queda en un punto estático. Por ejemplo, y hablando mal y pronto, la temperatura corporal. Si se eleva mucho la temperatura, transpirás y se vuelve al mismo punto. Si baja mucho la temperatura, no sé, ¿qué más? Más glucosa, tiritas y elevas la temperatura o mismo teoría. Hay algunos de estas cosas que se preservan en el tiempo, pese a toda la complejidad del sistema subyacente. Es decir, pese a que es súper complejo y caótico mucho de lo que pasa en mi química interna, en mi química cerebral, hay patrones estables robustos abstractos como la temperatura, como la conducta de, no sé, un girasol que durante todo el día apunta al sol. Hay patrones robustos sencillos. Y un tipo característico de estos patrones sencillos de comunicación son los patrones de comunicación, que son claves para las redes vivas. Por ejemplo, una neurona se comunica con otras neuronas, forman una red viva. Un invariante robusto de la neurona, que es que cada vez que supera un umbral de carga, en casos normales dispara un potencial de acción. La química interna de la neurona puede variar. Hay un montón de cosas adentro de la neurona que tienen que ver con, no sé, el ciclo de Krebs para la respiración, el metabolismo interno, las enzimas, proteínas, un montón de cosas raras, súper complejas, pero que todas colaboran para que se preserve de manera estable un invariante de comunicación entre una neurona y otra que yo puedo, sin necesidad de entender toda la complejidad subyacente, decir, mira, a grandes rasgos yo puedo entender la neurona como una cosa que se dispara cada vez que recibe cierta carga. Eso es un invariante estable de comunicación. Y eso mismo que tiene la neurona, como parte de una red viva, lo tienen todas las redes vivas, incluyendo las personas que forman la red viva de la comunidad humana. Por ejemplo, si a mí alguien me traiciona, me enfado. Vamos a ver que eso es uno de los invariantes que sostienen el comportamiento de la red humana. Si los demás me ignoran, es probable que me ponga triste. Es muy probable que muchas de las actitudes que tome sean afines a lo que mi amiga, lo que hace que yo le caiga bien o sea bien recibido por mi comunidad cercana. Todas las redes vivas preservan este tipo de invariantes estables en las partes con relaciones de promoción e inhibición. Las neuronas tienen señales de promoción e inhibición, pero bueno, los organismos inducen invariantes en las partes de los organismos con el sistema circulatorio que alimenta y el sistema inmune que termina con lo que sea que se aleje de esos invariantes estables. Las cadenas alimenticias en el ecosistema tienen relación de promoción e inhibición. Más presencia de una presa promueve la presencia de un y viceversa. Las comunidades humanas tienen relaciones de promoción e inhibición a través de sistemas de premios y castigos que tienen muchas formas y que vamos a ver. Y lo importante, o sea, lo que ya sin entender esos invariantes robustos que rigen la red humana, que los vamos a ver en los próximos talleres, ya hay un salto de confianza que uno puede dar, que es que sin esos invariantes robustos, las redes no existirían. Es decir, si cada una de sus partes fuera caótica, entonces no podría emerger un sistema tan ordenado que se apoya tanto en los patrones de las partes. Las perturbaciones matarían al sistema complejo, a la vida del sistema complejo. Y esto tiene que ver con unos argumentos que vienen de la cibernética, que los vamos a ver en mayor profundidad cuando hablemos de epistemología. Básicamente tiene que ver con que adaptarse a un entorno demasiado cambiante, demasiado complejo, requiere demasiada energía,
y que las partes de las redes vivas suelen coevolucionar para ser sencillas todas y que cada una tenga un entorno sencillo al cual se puede adaptar fácilmente. Es más fácil que emerja la cooperación cuando todas las partes funcionan de manera sencilla, y hay distintos teoremas de la cibernética o observaciones de las ciencias sociales, la emergencia de la cooperación, que todas muestran que los invariantes de las partes son sencillos. O sea, que incluso antes de los talleres que vamos a ver, ya deberíamos o ya podríamos asumir que hay algo sencillo en cómo funciona la sociedad, que si no nos parece sencilla a grandes rasgos la sociedad, hay algo que todavía no estamos viendo. Y después, como red, o sea, más allá de que los invariantes, las partes, los patrones que siguen las partes sean sencillos, la red social como red es más sencilla que un cerebro o que un ecosistema. ¿En qué sentido? Hay menos personas en el mundo que neuronas en el cerebro. La sociedad existe hace menos tiempo que el cerebro, y como la evolución funciona medio atando las cosas con el hambre, hay mucho menos acople entre las partes, o sea, las comunidades humanas están mucho menos, tienen menos interdependencia de los tipos que vamos a ver en los invariantes que la interdependencia entre partes del cerebro, que está como muy acoplado todo. Y a diferencia, por ejemplo, de la neurona, cuyas partes no son sistemas vivos muchas, o sea que tenés proteínas flotando, que tenés un montón de interacciones que tienen que ver con cómo flotás en el citoplasma, mucho menos aisladas cada una de las relaciones. Las relaciones en las redes más abstractas están menos aisladas, entonces una vez que vos agarrás esos invariantes, a veces pueden no seguirse exactamente, pero siempre que se sigan los invariantes, cada una de las partes es más confiable y menos caótica. Digo, las personas tienen neuronas, las neuronas siguen invariantes, estables porque están vivas. Las neuronas tienen cosas que son mucho más variables, porque adentro muchas de las cosas que participan de esos procesos no son cosas vivas que estén preparadas para preservar esos invariantes. ¿Cómo tratamos las redes vivas? Bueno, si queremos entender qué pasa con un cerebro como todo, lo mejor que podemos hacer es mirar la red. O sea, mirar cómo están conectadas las neuronas, qué neuronas se disparan, qué influencias tienen, etc. Y lo mismo para entender la sociedad como todo. Si queremos entender la sociedad como todo, tenemos que mirar la red. En segundo lugar, si nosotros queremos entender qué es lo que va a pasar con una neurona normal, y acá el término normal hay que despojarlo de carga valorativa, es simplemente una cuestión predictiva, y hasta en un sentido trivial. O sea, llamo normal aquello que sigue el invariante que definí. Es un poquito tramposa. Pero para predecir cómo funciona una neurona, la mayoría de las neuronas, miro la red también. O sea, no solo mirar la red es útil para entender la sociedad o el cerebro, sino que también el mejor modo de entender cuándo se va a disparar esta neurona es mirar las neuronas alrededor. Es decir, la mayoría de las veces no tengo que mirar la química interna, sino simplemente mirar su entorno en la red para saber cuándo una neurona se va a disparar. Y lo mismo pasa con los individuos normales. Cuando hablemos de los talleres de psicología, vamos a ver que en la mayoría de los casos uno puede entender muy bien las emociones de las personas sin pensar tanto en qué es lo que pasa a nivel hormonal o a nivel de neurotransmisores, y es bastante predictivo lo que pasa en su entorno comunitario. Ahora sí, cuando el invariante no es predictivo, es decir, cuando entra la carga al axón y no se dispara el potencial de acción en la neurona, bueno, ahí sí, hay que abrir la caja negra y mirar qué es lo que pasa adentro de la neurona. Lo mismo pasa con las personas. Es decir, en la mayoría de los casos no hace falta mirar el cerebro, pero por supuesto que hay momentos donde la red no termina de ser predictiva porque el invariante no se está llevando a cabo ese invariante, y ahí sí las respuestas están en un nivel de abstracción más abajo. Podemos entender la sociedad, podemos entender la red humana, podemos diagnosticar los grandes problemas que tiene la humanidad desde una óptica mucho más rica para entender todo lo que pasa. Lo vamos a hacer y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Bueno, y como esta es la primera charla de lo que va a ser el taller de economía, hay otro meme que hace como un poco esa evolución de la simplicidad, ¿no? Al principio se describía a la economía como un sistema simple, o de manera dualista, o de manera gasista, con los neoclásicos. Después se empieza a notar la insuficiencia de estos modelos dualistas o gasistas, y se empiezan a complejizar, a sobreajustar, a adaptarse demasiado a distintos contextos diferentes. Se va
intentando complejizar el sistema. Después, últimamente, hay como muchas ideas ya mucho más cercanas a la actualidad que toman a la economía con un sistema infinitamente complejo, muy difícil de seguir, muy caótico, centrados en cómo funcionan algunas partes, por ejemplo, el sistema financiero. Y lo que nosotros vamos a ver es que los problemas que más nos interesan de la economía, como la desigualdad, como cuando surgen las revoluciones, como el funcionamiento de la ideología, o las tendencias entre autoritarismo, libertad, o proteccionismo, libre comercio, esclavitud, emancipación y las revoluciones económicas que vimos en la historia, se siguen de invariantes sencillos, simples, del tipo que tienen las redes vivas, que por primera vez podemos entender y que por primera vez somos capaces de traducir este nuevo paradigma, esta nueva descripción sencilla, este modelo inicial para aprender, como punto de partida para complejizar. Por primera vez podemos construir ciencia que modele a partir de eso, porque hoy tenemos la computación que nos permite partir de la base del paradigma networkista que vamos a estar viendo y enriquecerlo con evidencia teórica y con experimentación. Tenemos el futuro por delante. Las 4 fuentes, para repasar, son que la complejidad nos indica por qué, de dónde salen los paradigmas anteriores de pensamiento, en este caso económico, pero vamos a ver paradigmas psicológicos y de otros tipos. ¿Por qué nos sirven para pensar la sociedad? A la intuición como esa sinapsis de la sociedad, como aquello que implementa los invariantes robustos de la sociedad, y lo vamos a ver en mayor profundidad cuando hablemos de psicología. La intuición piensa en la red y piensa en red. La computación permite por primera vez, y no solo la computadora, sino el pensamiento computacional, que después ya se puede hacer con papel y lápiz, pero permite modelar por primera vez la red social, que es un sistema complejo, y que la red social es sencilla y comprensible, tanto porque sus partes siguen invariantes sencillos de conducta, como porque la red social es el sistema o la red viva más sencilla que conocemos, más sencilla que el ecosistema, más sencilla que la célula, más sencilla que el organismo. Vamos a empezar estudiando la economía desde el paradigma de la red a partir del video que viene, y los próximos talleres van a ser de psicología para redes, ética para redes y epistemología para redes.